Te consulto, última, creo. Capaz que no vamos a usar la tablet, che. Vamos a hacer vamos con la presentación. A ver. Tucu, tucu. Sí, aparte vos sabés que o sea, nadie graba las clases. Entonces, viste, era el único sonso que me ponía a grabar las clases y la mitad de los videos que he subido no los miran, qué sé yo. Entonces, me parece el cohete. Pero si el que le sirva, yo grababa las clases. Cuando cursaba presencial y eso, yo siempre grabé las clases. Le pedía a los profesores, si me dejaban, si no me dejaban, no los grababa. Y grababa las clases y las escuchaba, después me ayudaba mucho. Porque uno en la clase está disperso. Y después cuando vos la escuchás tranquilo es otra cosa. Entonces estudiaba mientras trabajaba, decía otras cosas, el audio, 3 horas de clase así, viste, escuchando. Y eso me sirvió mucho para entender muchas cosas. Materias enteras las he preparado escuchando los audios. Cuando los profesores te dan mucha información, este, aprendías muchísimo. Bien, che, cuando se corte se conectan al mismo link, ¿sí? Siempre el mismo link. Este, bueno, el otro día habíamos empezado un poquito con esto. Esta es una clase bastante larga, bastante contenido, pero estas cosas no. Usted tiene que saber por arriba, digamos. Tiene que saber que están y que si algún día las quieren estudiar, saber dónde están parados y por dónde empezar, digamos. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, sobre esto habíamos visto un poco. Yo hago un repaso medio rápido nomás. Primero, el teorema de transporte, ¿no? La derivada, acuérdense que esta es la integral en el volumen, o sea, no se pone integral triple, se pone integral y es en el dominio que estés. Siempre las integrales son así, ¿sí? O sea, ese Todavía no se dominio. ve la Ah, que perdón. compartiste, no se ve. Gracias, gracias. Sí, sí. Consulto, ¿hasta dónde entran entonces en el parcial? ¿Lo que ya hemos visto o lo de hoy va a entrar? No, lo de hoy no entra. Entra hasta lo anterior. ¿Sí? Espera un Ok, segundito. Sí, sí, entra hasta lo anterior. Che, ¿dónde está la...? Espera un segundito. ¿Dónde está esto? No les compartí. Eh, ahora sí. Ahí va la presentación. No encontraba el botón para compartir. Bueno, ahí ven la presentación, ¿no? Sí. Sí. Eh, bien. Bueno, lo primero, estas ecuaciones las de Navier-Stokes, ¿sí? Esta presentación yo se las paso. Bien, lo primero, teorema de transporte. El teorema de transporte lo que decía es esto, que las integrales son integrales en el dominio que toque, ¿no? O sea, puede ser una integral doble, una integral triple, una integral de superficie, una integral de línea, ¿sí? Puede ser cualquiera de esas. O una integral de análisis 1. En el dominio que estés. Entonces, en este caso, por ejemplo, este es un campo que puede ser, depende si estás en un problema bidimensional o tridimensional, es un campo escalar, digamos, ¿no? ¿Sí? Las cosas que están en negrita son vectores, lo que está en letra simple es escalar. Entonces, un campo escalar, la propiedad intensiva puede ser la masa, qué sé yo, puede ser la densidad, eh, energía térmica, concentración de soluto, qué sé yo. Entonces, la integral en el volumen de phi es la acumulación, ¿sí? Este es el diferencial de volumen. Esto es lo que se va acumulando en tu volumen de control, que ese volumen de control puede ir cambiando en el tiempo. Entonces, bueno, la derivada temporal de eso, si el volumen va cambiando en el tiempo, el teorema de transporte te dice que eso es hacer esto, ¿sí? Es meter como derivada parcial acá adentro y después un flujo que está saliendo en el área. Esto es lo que decía el teorema de transporte. Entonces, si el volumen está fijo, si el volumen se mueve, la frontera se mueve a velocidad W. ¿Sí? Sí, pregunta Gonzalo.
El área que se encuentra en la segunda integral es la frontera del volumen del que estamos hablando, ¿no? No sé. Exactamente, exactamente, Bien. exacto. Entonces, la frontera esa se mueve a velocidad W. Si tu volumen es fijo, ese W es cero, entonces este término se va y la derivada parcial respecto a t, vos querés derivar respecto a t, y si esto no depende de t porque es fijo, entonces ingresa como derivada parcial. Derivada parcial, ¿por qué? Porque esta phi puede cambiar en el espacio, ¿no? Puede ser depender de x, de y, de z, entonces no es una derivada total. ¿Sí? Bien. Esto sería, estas dos cosas serían la derivada total. ¿Ok? Y esto es la parcial. ¿Bien? Bueno, esto es lo que te decía el teorema de transporte. Después, de este renglón al t de renglón, aplicamos el teorema de la divergencia. Si esta área de t encierra un volumen que es el b de t, entonces voy a aplicar teorema de la divergencia. Entonces, el teorema de la divergencia te dice que esta integral en el área va a ser la integral adentro, ¿sí? El teorema de la divergencia como el teorema de la regla de Barrow, digamos, de análisis 1. O sea, vos tenés que calcular la integral adentro y la integral adentro termina siendo una f evaluada afuera, ¿no? Entonces la idea de resolver las cosas adentro, pero de manera global mirando la frontera. La frontera en Barrow-Newton son A y B, FA y FB. F grande en A y F grande en B. Bueno, entonces acá esto es lo mismo, pero al revés, digamos. El teorema de la divergencia es, si yo quiero resolver la integral esta, me fijo, en vez de evaluar la derivada, evalúo la función original en el borde. Bueno, ahora quiero hacer al revés. Entonces, bueno, aquí tengo que calcular esta área en el borde, esta integral en la frontera de B, que es A, esa área. Esa integral, esto es una integral de superficie, sería, ¿sí? Fíjense que acá pongo el diferencial de área escalar, pero en realidad el diferencial de área escalar por el n que haría el diferencial de superficie, ¿sí? El ds que le ponen en análisis 2. No sé si alcanzaron a ver eso con Pablo o no. Pero si los que cursaron análisis 2 capaz que antes lo habían visto, no sé. Bueno, cuestión que esto pasa a ser la divergencia de este con este. ¿Ok? Entonces me queda el integral de volumen, esto es un escalar, ¿sí? Y esto, fíjate que es vector por escalar, es vector. Pero acá tengo un producto escalar, o sea, la divergencia de este vector. O sea que esto es un escalar. Así que estoy sumando cosas consistentes, ¿no? Bueno, ahora esta integral de volumen pudo haber venido de una sola integral de volumen. ¿Bien? Ok, así que el teorema de transporte lo que te dice, el teorema de transporte más teorema de la divergencia es que la variación temporal de la acumulación lo puedo escribir como esta integral de volumen, ¿sí? Eso es lo que decía el teorema de transporte. Bien, sigo. Las ecuaciones de Navier-Stokes eran cuando ¿se acuerdan que había tres términos, no? Entonces, a ver si puedo correr mi video para acá. A ver, la ecuación de transporte era variación temporal de la acumulación, ¿sí? Flujo neto convectivo, después flujo neto no convectivo, que es un intercambio superficial, y un flujo neto no convectivo, pero volumétrico. Esto es un intercambio volumétrico. Esto es Navier-Stokes. Nosotros vimos para un campo escalar cualquiera. Para un campo escalar cualquiera era variación temporal de la acumulación, flujo neto convectivo y después tasa de creación o destrucción, ¿sí? En todo el volumen, ¿sí? Bueno, creo que este término me parece que el flujo neto convectivo estaba al lado derecho, o estaba en el lado izquierdo, no me acuerdo. Pero está en Navier-Stokes, cuando vos pones cantidad de movimiento como propiedad intensiva, que es una cantidad vectorial, cuando vos pones eso, la variación temporal de la acumulación de cantidad de movimiento es como masa por aceleración, ¿no? ¿Sí? O sea, cuando vos decís variación temporal de cantidad de movimiento, para una masa constante, en física 1, ¿no? Vos decís variación temporal de cantidad de movimiento, que es la cantidad de movimiento es mv. Si la masa es constante y vos crees la variación temporal de eso, te va a quedar m por derivada de v respecto de t. Entonces masa por aceleración. Y eso tiene que ser igual a la fuerza. ¿Sí? Entonces hay que contemplar acá un término nuevo que antes no estaba en el campo escalar, que es intercambio de fuerzas superficiales, que aparecen, digamos. ¿Sí? Bueno, esto es lo que nosotros, en los ejercicios, que sí entra en el parcial, es lo que nosotros le llamamos variación de cantidad de movimiento tiene que ser igual a
fuerzas exteriores, ¿sí? Pero resulta que las fuerzas exteriores son iguales a las fuerzas interiores, ¿no? ¿Sí? O sea, hay un tema de acción y reacción ahí. Entonces, esto está visto desde el punto de vista de interior al fluido. Sumo todas las fuerzas volumétricas, por ejemplo, acá si el fluido está quieto es solamente, o bueno, si va a baja velocidad, es solamente la fuerza del peso gravitatorio, ¿no? Entonces, es como que esto es una fuerza que va para abajo, este término de acá. Y este término son las fuerzas de fricción que le hace el fluido al objeto. ¿Sí? Pasa que nosotros en los ejercicios lo único que hacíamos era calcular la reacción del álave. Vos tenías un álave en el cual chocaba un chorro de agua, ¿no? Y nosotros veíamos la reacción del álave. Pasa que la reacción del álave es igual a la reacción, a la fuerza que le está haciendo el fluido a esto. Pasa que nosotros en los ejercicios que teníamos